Hola, gracias por estar con nosotros en esta clase de escatología del nivel 2 de Pesher. Hago un resumen breve de todo lo que hemos mencionado. Hemos hablado que la segunda venida de Cristo conlleva algunos eventos dentro de la misma. No entendemos la segunda venida de Cristo como un solo hecho, sino como varios eventos. El primero es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Mencionábamos que la palabra rapto no es una palabra que está escrita en la Biblia, pero es un concepto claro que indica koiné del griego, un arponazo, algo muy súbito, donde nosotros nos encontraremos muertos y vivos en Cristo con Él en el cielo, y seremos librados de la ira, de la tribulación y de la gran tribulación, que luego de eso vienen los 7 años, serán 7 años de gran tribulación, donde se manifestará el anticristo, los 144,000 testigos, y habrán algunas señales. Habrá un momento de paz de la mitad del periodo, y luego habrá caos, persecución, y que luego de ese periodo de 7 años Cristo volverá ya de una manera presencial a llevar a cabo algunos juicios, pero también atar a Satanás durante 1000 años y al falso profeta y al anticristo enviarlos al lago de fuego. Eso nos llevó a la comprensión de que Satanás siempre ha intentado imitar de una manera falsa, de una manera incorrecta a la Trinidad, ¿no? Así como ahora en eventos apocalípticos nosotros tenemos o vemos a Satanás, falso profeta y anticristo, nosotros podemos ver la imagen de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero siempre de una manera distorsionada, como es tradicional en Satanás. Hablemos hoy de la administración del reino mediato o de ese reino milenial, porque esto será algo que la Biblia muestra que tendrá algunas aristas administrativas a manera de una monarquía, si cabe la palabra, donde Cristo es el rey y hay un sinnúmero de personas involucradas. Hablemos en esta clase sobre aquello. ¿Quiénes serán sus ciudadanos? Bueno, hay algunas personas que estarán involucrados en este proceso del año o del milenio. ¿Quiénes serían? Uno de ellos son los que no mueran en la tribulación, ¿ok? Todas esas personas que no murieron por causa de de todas estas manifestaciones de catástrofes naturales o la misma persecución del anticristo, y de ese momento ellos pasarán también a este periodo de 1000 años. También los hijos de los que entraron al reino, ¿no? Aquí en la tierra los hombres y las mujeres seguirán casándose y teniendo familia, por lo tanto la población del mundo seguirá creciendo a pesar de haber sido diezmada por la gran tribulación. Es decir, en ese periodo de 7 años el morir no va a ser lo único, sino que también va a gestarse nueva vida, y mucha de esa vida pueden ser niños, pueden ser personas pequeñas sin una conciencia de pecado o de maldad profunda. Y también nosotros nos damos cuenta que en esta situación como tal, la vida será larga y fructífera y en condiciones casi edénicas, es decir, como el jardín del Edén. Si nosotros nos vamos al profeta Isaías, vamos a leerlos. Yo espero que siempre tengas tu Biblia digital o impresa a la mano como para poder sacar información. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Isaías 65, 20 al 25 dice lo siguiente: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni harán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.
¿Te das cuenta de estas características? Incluso en el tema animal, de la vida silvestre, que nosotros lo vemos como un caos donde cierto tipo de animal no puede estar cerca de otro porque se desata un conflicto. Incluso hasta de eso nos da muestras la palabra de Dios, que habrá paz, armonía y habrá disfrute de la vida y de la plenitud. ¿Quién será su gobernante? Su gobernante será el mismo Mesías, Jesús, Yeshua. Eso está clarísimo porque la Biblia menciona aquello. Recuerda que hablábamos que eventos escatológicos no solo los relata Apocalipsis, sino Daniel, el mismo libro de Génesis, Isaías. Acabamos de leer también un texto, o podemos leer textos en Ezequiel. Acabamos de leer un texto en Isaías. Y recuerda, si tú te pones a pensar en el texto que le pusieron sobre la cruz a Cristo, que decía Jesucristo Rey de los Judíos. Eso fue algo, a pesar de que era a manera de humillación, de escarnio, de burla, es con un tono profético. Y será un gobernante mundial. Ya no entenderemos los gobiernos democráticos o dictaduras como quizás lo tenemos hoy en día, sino Cristo será el único gobernante del mundo. Pero hay algo interesante, porque también hay promesas para cogobernantes con Jesús, ¿no? Si nosotros entendemos el liderazgo que siempre ha sido piramidal de alguna forma, Cristo a la cabeza, y vamos a ver que la Biblia destaca que los apóstoles van a tener un rol también en este reino milenial. Por ejemplo, Mateo 19, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera, Mateo 19, 28 menciona lo siguiente. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, recuerda lo que hablábamos, que iba a ser mejorado todo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nuevamente lo que yo te decía, hay profecía y promesas para la iglesia, y hay profecías y promesas para el pueblo de Dios. Esta profecía no aplica para ti y para mí como iglesia, sino esta profecía es específicamente para los apóstoles, para esos seguidores en un inicio de Jesús. También la iglesia va a ejercer parte del gobierno asociado con Cristo. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1, versículos 5 y 6? Dirijámonos, por favor. Recuerda que todo esto es importante que lo subrayes, lo encierres, porque es Biblia y conocimiento. Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te ha hecho rey y sacerdote, ¿ok? Pero también más adelante en Apocalipsis 2:26 nos dice lo siguiente: al que venciere, hablando de una de las iglesias, y guardare mis obras hasta el fin, yo le doy autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. La iglesia también va a ejercer liderazgo, lo menciona la palabra de Dios. Y como si no fuera también una bendición, los mártires de la tribulación, los que resistieron este proceso de 7 años, Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Imagínate ese nivel de detalle que la profecía nos habla. Habrá un reino o una cogobernancia con los apóstoles, una cogobernancia con la iglesia, pero también todos aquellos que durante ese periodo de tribulación se mantuvieron firmes, no se dejaron engañar por el falso profeta ni el anticristo, recibirán una recompensa por su fidelidad. Palabra de Dios. Está escrito en la Biblia.
¿Qué más? ¿Cuáles son las bendiciones del reino milenial o ese reino mediato? Algunas bendiciones serán espirituales, porque definitivamente si tú te pones a pensar en tener a Cristo cerca o poder tener esa interacción directa con Jesús, van a haber muchas bendiciones espirituales, una abundancia espiritual, pero también habrán bendiciones sociales. No habrán guerras, Miqueas 4:3, habrá justicia social, Salmo 72:4, habrá ayuda para los desamparados, va a haber equidad y justicia, pero no es equidad y esa justicia que hablan los gobernantes hoy en día, que no es parecida para nada, sino una equidad regida por Dios. También las bendiciones serán políticas, será un gobierno justo y sabio. Y los gentiles también serán bendecidos, porque aunque hay una primicia como pueblo de Dios para Israel, el reino milenial llegará hasta lo último de la tierra. Vámonos al Antiguo Testamento, al profeta Miqueas, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Estoy perdido. Y vamos a leer esta descripción de lo que dice el profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Dice de la siguiente manera: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Reinado universal de Jehová es descrito este texto. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado, ¿no? Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Ok? Mira esa descripción nuevamente: una justicia social, bendición, abundancia, y sobre todo también habrá bendición física. Ya hablamos también en Isaías, cuando leímos hace un momento, que habrá largura de días, habrá prosperidad para las naciones, y el planeta entero gozará de condiciones edénicas, ¿no? De ese punto y a ese nivel disfrutaremos de esas promesas del cumplimiento del reino milenial. Para cerrar esta clase, porque nos quedan pocos minutos, ¿cómo será la adoración en el reino milenial? La adoración será restaurada en el templo, ¿no? como lo era previo a un lugar de adoración. Habrá un sacerdocio. Jerusalén será el centro de la adoración. Los que descuiden la adoración también tendrán un castigo. De esa manera la adoración será restaurada. Y sobre todo va a llegar un momento en que este proceso de 1000 años concluya, que lo vamos a leer en Apocalipsis 20, para ir cerrando este capítulo del día de hoy. Y dice la Biblia lo siguiente, Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplen, es decir, ahorita ya nos estamos yendo al año 999, al último tiempo de este periodo de 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, dice la Biblia.